Buenos días, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Damos gracias a Dios por esta mañana que nos regala. Fui perdonado en la cruz. Qué hermosa bendición, mis amados hermanos, que podamos disfrutar de la paz y el perdón de nuestro Dios. ¿Ahí alcanzan a ver la presentación también? Perfecto. Bien, mis hermanos, vamos a disponer nuestros corazones en esta mañana para hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado esta mañana y tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Padre, sé tú hablando a tu iglesia, Señor. Sé tú utilizando, Dios, a este instrumento que es débil e imperfecto para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tu iglesia, Dios, pueda ser edificada con tu palabra en esta mañana. Que podamos entender, Señor, experimentar y disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de esa paz que nos dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y primero nos vamos a acercar un poco a su significado. Puede sonar un poco extraño porque ya me está diciendo que sobrepasa mi entendimiento. Ya me está diciendo que supera eh, mi capacidad de comprensión, mi capacidad de análisis. Pero si nos acercamos un poco al concepto, y usted va a un diccionario, si usted va a la Real Academia Española y busca el significado de la palabra paz, se va a encontrar con que se relaciona con la ausencia de lucha, con la ausencia de conflicto, con la ausencia de guerra. Y también lo relaciona con una armonía entre las personas y con una armonía interior. Pero este concepto, mis hermanos, se queda corto cuando vamos a la palabra de Dios y vemos la profundidad de lo que significa la paz de Dios. Para los judíos, este es un concepto demasiado importante. Para los judíos, la palabra que utilizan para paz significa muchísimo y la utilizan en su saludo, la utilizan en su despedida y la utilizan aún en la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números. Entonces, mis hermanos, espero que todos tengamos nuestras Biblias a la mano y podamos ir buscando los pasajes que vamos a estar colocando aquí en la pantalla. Vamos a Números capítulo 6, versículo 22 en adelante. Encontramos que la bendición sacerdotal se nos habla acerca de la paz de Dios. Dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bien, aquí encontramos lo que significa la paz para ellos. La palabra que utilizan para paz es shalom. Es una palabra que transmite un significado demasiado profundo. Cuando una persona se saluda, cuando una persona le desea la paz a otro, en el contexto judío, le está deseando salud, armonía, calma, tranquilidad. Y más allá de eso, le está deseando un bienestar completo a esa persona. Le está deseando una satisfacción total a su vida. Entonces, aquí en la bendición sacerdotal, lo que el sacerdote está deseando, está queriendo, es que esa satisfacción total, ese bienestar total que solamente se encuentra en Dios, pueda llegar al pueblo de Israel. Entonces, más que una ausencia de guerra, más que una ausencia de conflicto, es un concepto extremadamente profundo, que significa satisfacción total, bienestar completo y un retorno al equilibrio, un retorno a la justicia y un retorno a la equidad una vez han cesado los conflictos. Entonces vamos viendo que esta palabra es bastante profunda
y realmente tiempo nos faltaría para profundizar en el significado de la palabra shalom. Como hijos de Dios, debemos pensar cuando se nos habla de paz, primeramente en la paz con Dios y en la paz de Dios. Están obviamente muy relacionadas, pero en esta mañana vamos a profundizar en la segunda, en la paz de Dios. También encontramos la paz con nuestros hermanos, que son otros temas que están relacionados con la paz. Eh, pero encontramos en la escritura la paz con Dios, que es un requisito indispensable para poder disfrutar de la paz de Dios. Porque la paz de Dios solamente la disfrutan aquellas personas que han sido regeneradas, aquellas personas que han nacido de nuevo y aquellas personas que están en paz con Dios. Entonces, mis hermanos, la paz de Dios está al alcance de todos sus hijos. Meramente, para ser un hijo de Él, debo estar en paz con Él. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Si me voy a Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios me dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos, es necesario que el hombre tenga paz con Dios? Porque el hombre le declaró la guerra a Dios en el jardín de Edén. No fue Dios quien le declaró la guerra al hombre. El hombre en su necedad, el hombre en su desobediencia, le declaró la guerra a Dios en el jardín de Edén cuando rechazó su señorío y cuando le hizo caso a la voz de la serpiente y decidió desobedecer a Dios. Es muy lamentable, mis hermanos, cuando un pueblo está en guerra. Pero ahora imagínense lo lamentable, lo triste de la condición de alguien que se encuentre en guerra contra Dios. Es una guerra absurda, es una guerra sin sentido, es una guerra que de antemano está completamente perdida. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de que el hombre fue quien declaró la guerra, Dios tomó la iniciativa y ofrece la reconciliación por medio de Cristo. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5, 18 al 19. Cuando Dios ofrece la reconciliación, cuando Dios ofrece la paz solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, el que pone su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador y se reconcilia con Dios, tiene paz para con Dios. Y te quiero preguntar en esta mañana, amigo que me escuchas, ¿te encuentras en este momento en guerra contra Dios? ¿Te encuentras en este momento en paz para con Dios? La única manera de estar en paz con Dios es poniendo nuestra confianza en la persona de Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso lo primero que quiero hacer, si no tienes a Cristo en tu vida, es empezar con una invitación a tu corazón. Y es que si Cristo no está en tu vida, es el momento en que pongas toda tu confianza en Él como único y suficiente Salvador. Que te decidas por Él. En estos momentos, si no tienes a Cristo, te encuentras en guerra contra Dios. Y es el momento de hacer la paz con Él, por medio de la cruz de Cristo. Que coloques toda tu confianza en Él como único y suficiente Salvador. Y a ti, mi hermano que me escuchas, ¿disfrutas del perdón de Dios? Sin lugar a duda que así es. Cuando colocamos nuestra confianza en Cristo, podemos sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. Dice que Él toma nuestros pecados y no se acordará más de ellos y los echará en el fondo del mar. Y ese perdón de Dios nos produce paz. Cuando usted experimenta el perdón de Dios, puede disfrutar de esa paz. ¿Cuánta paz, hermanos, produce el perdón de Dios? ¿Cuánta paz produce el saber que en el momento que usted y yo partamos de este mundo, independientemente del momento, de las circunstancias en las que partamos, lo que tenemos completamente seguro es que estaremos para siempre con nuestro Salvador? Y eso obviamente nos produce mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, mis hermanos, lo primero es estar en paz con Dios. Una vez estoy en paz con Dios, una vez he sido regenerado, soy su hijo, puedo entonces disfrutar de la paz de Dios. Esa paz que, como veremos, sobrepasa todo
entendimiento. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, vamos a estar viendo muchas veces los mismos versículos. Así que si usted no se los ha aprendido, esta es la oportunidad en la que seguramente se los va a aprender porque los estaremos repitiendo muchas veces y sacando todas las enseñanzas que podamos sacar de estos pasajes. Así que de antemano, mi hermano, cuando yo me acerco a comprender la paz de Dios, se me dice que sobrepasa mi entendimiento. Es una paz que sobrepasa mi capacidad de análisis, mi capacidad de interpretación. Pero lo que puedo estar seguro es que es una bendición que podemos disfrutar todos los creyentes. Es una herencia que tenemos de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentra a su alcance, mi hermano, como una herencia que Él le ha dejado. Ahora la pregunta es, si está a mi alcance, si la puedo disfrutar, ¿por qué no la disfruto? ¿Por qué en estos momentos tal vez su vida no está gozando de la paz de Dios? Y esta paz representa muchas cosas. Al intentar comprenderla, es un acercamiento al intentar acercarnos un poco a lo que significa esa paz. Significa calma, significa tranquilidad, significa un bienestar total, una seguridad completa y una bonanza interior. Pero cualquier definición, cualquier comparación se queda corta al intentar comprenderla, porque sobrepasa todo lo que podemos pensar, sobrepasa todo lo que podemos imaginar y todo lo que podemos definir. Pero lo que es seguro es que aunque no la entendamos en su totalidad, en su profundidad, sí la puedo disfrutar, mi amado hermano. Sí puedo disfrutar de la preciosa paz de Dios en mi vida. Y cuando vamos a las características de la paz de Dios, vamos a leer 3 versículos que nos van a decir un poco acerca de esas características de la paz de Dios. Juan 14:27 me dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 16:33. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en estos 3 versículos, lo que vamos a seguir viendo, usted seguirá seguramente sacando muchas más características de esa paz. Pero me gustaría que en esta mañana pensáramos en estas características que encontramos en la imagen. Primeramente, se me dice que esta paz es del Señor. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Se nos dice que para que en mí tengáis paz. Y se nos dice que es la paz de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es una paz que no encontrarás en ninguna otra persona ni en ningún otro lugar. Es una paz que no podrás comprar ni con todo el oro del mundo. Es una paz, mi hermano, que dice que solamente está en Él. Efesios 2:14 me dice que Él es nuestra paz. Por lo tanto, mis hermanos, no se encuentra en ningún otro lugar. No la puedo comprar en ningún sitio. No se encuentra en un curso que yo haga. Se encuentra solamente en la persona de Jesús. Él es nuestra paz. También se me dice que no es como el mundo la da. Y así como el mundo no me puede dar la verdadera paz, tampoco me la puede quitar, como seguiremos viendo más adelante. Porque la paz del mundo es una paz falsa, es una seguridad completamente falsa que está basada en cosas externas, que está basada en circunstancias externas, circunstancias completamente cambiables. Así que es una falsa seguridad, es una falsa paz. Y toda persona que se apoya en el mundo para sentir paz, jamás sentirá la verdadera paz del Señor. Porque esta paz, como dice la tercera característica, no depende de las situaciones externas. El Señor de antemano me está diciendo que yo tendré aflicciones en el mundo. De antemano me lo está asegurando en el mismo pasaje donde me dice que puedo disfrutar de su paz. Que desea que yo tenga su paz, me dice, en el mundo tendrás aflicción. Me lo está asegurando. El Señor no nos mintió jamás. Y efectivamente, hermanos, en el mundo tendremos aflicciones.
pero debemos tener también la plena seguridad de que la paz que yo tengo es una paz que el Señor me está dando y que no depende de las situaciones que estás pasando. Estás pasando por un momento duro de salud, puedes disfrutar de la paz de Dios. Estás pasando por un momento de escasez, puedes disfrutar de la paz de Dios. La escasez no te quitará la paz de Dios, pero tampoco la abundancia te dará más paz. Porque la paz no depende de las situaciones externas, sino depende plenamente del Señor. Hay personas que dicen que desean apartarse a un lugar tranquilo. No sé si ustedes han escuchado a muchas personas que dicen, deseo vivir al lado del mar, en un lugar tranquilo, para sentir paz. Pero hermano, te puedes ir al lugar más tranquilo del mundo, que si no estás disfrutando de una paz con Dios, y si no disfrutas de la paz de Dios, jamás experimentarás la verdadera paz, porque no depende de las situaciones externas. También se me dice que es una promesa del Señor. El Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor aquí está dejando como un testamento, está dejando eh, como, como una herencia a cada uno de nosotros. Y un testamento, una herencia se hace efectiva con la muerte de ese testador. El Señor murió y efectivamente la herencia que nos dejó, que incluye su paz, se hace efectiva. Pero más allá de que murió, también resucitó y tiene el poder suficiente para hacer que eso que prometió sea una realidad en tu vida. Entonces, mis hermanos, es una promesa de Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Estás completamente seguro que Él te deja tu paz y estás a tu alcance y puedes disfrutar de ella? También me dice que nos da ánimo y que aleja el temor. ¿Puedes sentir el ánimo de la paz de Dios? ¿Puedes sentir cómo la paz de Dios aleja el temor de tu vida? ¿Cómo aleja el afán? ¿Cómo aleja la ansiedad? Él me dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él me dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y me dice que esa paz guardará mi corazón y mis pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Esa paz asegura la calma en tiempos de dificultad. Y se me dice que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa cualquier habilidad de comprensión humana. Pero sin embargo, yo la puedo disfrutar. ¿Disfrutas de la paz de Dios? ¿Ya conoces algunas de sus características? ¿Entiendes su significado? Ahora la pregunta es, ¿por qué no la estás disfrutando, mi amado hermano? ¿Por qué usted y yo muchas veces no permitimos que esa paz de Dios sea una realidad en cada una de nuestras vidas? Y vamos a ver, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo puedo disfrutar de la paz de Dios? ¿De qué forma puedo yo disfrutar de su paz? ¿Y cuáles son esas cosas que roban mi paz, que roban la paz que puedo disfrutar en Dios? Primeramente, disfruto la paz de Dios cuando vivo confiado en Él, cuando amo su palabra, cuando mis pensamientos perseveran en Él, cuando vivo en la plenitud del Espíritu Santo y cuando echo toda mi ansiedad sobre Él. Estos elementos están perfectamente enlazados, mis hermanos, y es imposible separarlos. Significan la comunión con Dios y una vida madura y que crece en el Señor. Sin embargo, es bueno que los analicemos individualmente para que nuestras mentes piensen individualmente en cada uno de ellos y podemos meditar basados en la palabra de Dios en cada uno de estos elementos. Entonces la palabra de Dios me dice que la paz de Dios la disfruto cuando vivo confiado en Él. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Palabras del rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Y David, a pesar de sus dificultades, él confiaba en que su seguridad venía de Dios y no de las circunstancias. A pesar de las persecuciones que estaba sufriendo y que sufrió a lo largo de toda su vida, a pesar de todas las circunstancias externas por las que estaba atravesando, él pudo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Estás esperando, mi hermano, a que una situación externa se normalice para disfrutar de la paz de Dios? ¿Piensa que si tienes más, puedes disfrutar de la paz de Dios? Esa paz no depende de las situaciones externas
como ya hemos visto. Y experimentas la paz de Dios al acostarte. Qué hermoso cuando dormimos en paz, mis hermanos. Qué hermoso cuando, además de que nuestro cuerpo descansa sobre esa cama en la cual descansamos, nuestros pensamientos también descansan en el Señor y podemos dormir en paz. Qué hermoso cuando tenemos esa bendición de que dormimos en paz, así como dice este precioso salmo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Un hermoso pasaje que vamos a estar viendo a lo largo de la enseñanza, y en el cual en el hebreo original se repite la palabra shalom, shalom, dando la idea de una paz completa, de una paz perfecta que tenemos solamente en el Señor. Y la Biblia me dice que yo disfruto esa paz completa. Cuando mis pensamientos perseveran en Él, porque en Él he confiado. Por lo tanto, mis hermanos, aquel que confía en Dios experimenta su perfecta y completa paz. Te pregunto, mi hermano, ¿confías en el poder de Dios? ¿Confías en que independientemente de lo que estamos viviendo en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, Dios tiene el control? Si aprendes a confiar en que Dios tiene el control, independientemente de lo que estén viendo nuestros ojos, comenzaremos a experimentar su paz. Y segundo, ¿confías en el amor de Dios? ¿Confías en que Dios te ama? Si confiamos en que todas las cosas que me pasan me ayudan a bien, porque Él me ama, descansaremos en su amor también. Pero se requiere que sean hombres y mujeres que confíen plenamente en Dios para que podamos disfrutar de la paz de Dios. Porque la paz de Dios la disfruto cuando vivo confiado en Él. Juan 16:33 me dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, me dice el Señor. Yo he vencido al mundo. En el mundo habrá aflicción, hermano, pero confía en Dios completamente. Confía en que Él venció al mundo. El Señor Jesús venció al mundo con su vida, una vida que glorificó a Dios. Venció al mundo por medio de su muerte y de su resurrección, demostrando su poder sobre la muerte. Así que nada se sale de su control ni de su dominio. Confía en el Señor y comienza a disfrutar de la paz que solamente se encuentra en Él. Aquí vemos, mis hermanos, el primer ladrón de nuestra paz. Mi paz es robada cuando no confío en Dios. Cuando digo robada, mis hermanos, cuando hablo de un ladrón de paz, estoy hablando en sentido metafórico o alegórico, porque ya dijimos que esa paz nadie me la puede quitar. Entonces, más bien lo que significa es que yo permito que existan cosas que me impidan disfrutar de la paz de Dios. Y utilizo esa palabra robada para que tal vez vengan a nuestra mente, a nuestros pensamientos, esas cosas que me están impidiendo disfrutar de la paz de Dios, pero porque yo se lo permito. Porque el Señor ya me la ha dado y está a mi disposición. Solamente que debo confiar en Él para comenzar a disfrutarla. La falta de confianza en Dios, mis hermanos, es la base por medio de la cual siguen habiendo todos los problemas por los cuales viene el afán y la ansiedad. Cuando yo no confío en Dios, viene la incertidumbre de lo que pueda pasar. Me siento en el aire. Me siento completamente desamparado. Y cuando eso sucede, comienzo a preocuparme por lo que pueda pasar en el mañana. Y entonces aparece el afán, aparece la ansiedad y comienzan a robarnos nuestra paz. Pero podemos tener esa victoria en Cristo y comenzar a confiar en Dios y a disfrutar de su completa y perfecta paz. Te quiero preguntar en esta mañana si la falta de confianza en Dios te impide disfrutar de su perfecta paz. ¿Desconfías de su poder? ¿Desconfías de su amor perfecto para tu vida? Como segundo punto, la paz de Dios la disfruto cuando amo su palabra. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No me dice que cualquier paz, me dice mucha paz hay para los que aman la ley de Dios. El salmista experimentó esa abundante paz en su vida.
Esa abundante paz que está reservada para aquellos que leen, meditan y obedecen la palabra de Dios. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿O solamente tomas el tiempo devocional como algo más en tu agenda? Si es que tenemos un tiempo devocional, mis hermanos. Solamente te acercas a la palabra de Dios y dices, cumplí con el devocional, ahora, ¿qué más sigue? Ese no es el sentido, mis hermanos. O solamente te conformas con los 2 o 3 versículos que alguien te comparte en WhatsApp y dices, bueno, leí la palabra. No, mis hermanos, aquí se nos habla de alguien que ama la palabra de Dios, de alguien que la lee, de alguien que dedica un tiempo de calidad para leer la palabra de Dios, pero además de alguien que la medita. Cuando yo medito la palabra de Dios, es la idea como de saborear esa palabra durante todo el día. Es la idea de que la palabra de Dios ocupe mis pensamientos. Y cuando esa palabra de Dios ocupa mis pensamientos, determinará mis acciones, determinará mis decisiones. Estarán basadas en la palabra de Dios. Cuando eso no es así, cuando no leemos la palabra, cuando la palabra de Dios no ocupa mis pensamientos, entonces tomaré decisiones que no glorifican a Dios. Y tomaré decisiones que no me permitirán disfrutar de la paz de Dios y que robarán mi paz. Por lo tanto, mis hermanos, mi paz es robada cuando hago a un lado la palabra de Dios. En estos años, compartiendo con varios hermanos, me he dado cuenta que el primer signo de desánimo de un creyente es cuando hace a un lado la palabra de Dios. Ya no quiere leer, ya no quiere acercarse a su palabra, muestra un completo desinterés por la palabra de Dios y comienza a equivocarse en todas las decisiones que toma y comienza a alejarse de él. Mis hermanos, lee la palabra de Dios, tengas ganas o no, léela bajo la iluminación del Espíritu Santo. Medita en ella y permite que tus decisiones estén basadas en su perfecta palabra. Entonces yo disfruto de la paz de Dios, de mucha paz, cuando amo la palabra de Dios. Y te quiero preguntar, ¿amas la palabra de Dios? ¿Ocupa la palabra de Dios tus pensamientos? ¿Es la palabra de Dios la base por medio de la cual tomas decisiones que glorifiquen a Dios? Confío, la paz de Dios la disfruto cuando confío en Él, cuando amo su palabra, pero también cuando mis pensamientos perseveran en Él. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y la palabra me está dando una hermosa promesa, mis hermanos. Una hermosa promesa del Señor que me dice que Él guardará en la más completa y perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué promesa más maravillosa, mis hermanos. Que yo puedo disfrutar de esa paz de Dios. El Dios poderoso, el Dios fiel, me está diciendo que yo puedo disfrutar de la más absoluta y completa paz cuando mis pensamientos perseveran solamente en Él. Y aquí la palabra perseverar representa un apoyo. Representa que mis pensamientos están apoyados en Él, están cimentados en Él, que es la roca sobre la cual puede descansar mis pensamientos. Porque nuestros pensamientos perseveran en aquello en lo que confiamos. Tú confías en el dinero como la fuente de tu paz, por ejemplo, tus pensamientos estarán todo el tiempo pensando en ese tipo de cosas. Pero si tu confianza descansa solamente en la roca verdadera que es el Señor, comenzarás a experimentar la más absoluta y completa paz. Y aquí la promesa es que el Señor será como ese castillo fuerte que guardará mis pensamientos, me guardará en la más completa paz. Y ni siquiera el afán, ni siquiera la ansiedad, ni el pecado podrán llegar ahí, porque yo estaré guardado en la completa paz que Él me ofrece, independientemente de las circunstancias externas que esté atravesando. Si mis pensamientos perseveran en Él. Y te quiero preguntar, ¿tus pensamientos están apoyados en Dios? ¿Tus pensamientos están cimentados en Dios? Es tan importante, hermanos, nuestra mente, porque nuestra mente empieza esa desconfianza. Nuestra mente es ese campo de batalla en el cual el afán busca ganarnos y quitarnos esa paz que podemos disfrutar en nuestro Dios. Por eso mi paz es robada
cuando mis pensamientos no están apoyados en Cristo. Cuando mis pensamientos no están llenos de la persona de Cristo Jesús, ni de su palabra, mi paz es robada. Y comienzo a llenarme de incertidumbre. Comienzo a llenarme de afanes en mi vida. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué maravillosa promesa. Ya no se me dice solamente que la paz de Dios estará conmigo, sino que el mismo Dios de paz estará conmigo. ¿Cuándo? Cuando pienso en todo lo que es verdadero. Quiero que pensemos en un momento en el mundo, en el universo entero, ¿qué es más verdadero que Cristo? ¿Qué es más honesto que Cristo? ¿Qué es más justo que Cristo? ¿Qué es más puro que la persona de Cristo Jesús y qué es más amable o de buen nombre que Cristo? ¿Qué cosa o quién en el mundo tiene más virtud que Cristo o es más digno de alabanza? Por lo tanto, mis hermanos, cuando aquí a mí se me dice que en esto debo pensar, viene a mi mente solamente la persona de Cristo. Debo pensar en Cristo. Que mis pensamientos estén llenos de la persona de Cristo Jesús. ¿Quieres pensar en algo verdadero, honesto, justo, puro? ¿Quieres pensar en algo amable? ¿En algo de buen nombre? ¿En algo que tenga virtud y que sea digno de alabanza? Piensa en Cristo, en la persona de Cristo Jesús. Y además de eso se me dice que lo que aprendisteis, ¿qué aprendieron los hermanos de Filipo? La palabra de Dios. ¿Qué recibieron? La palabra de Dios. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. ¿Qué ejemplo vieron en el apóstol Pablo? El cumplimiento, la práctica de la palabra de Dios. Y se me dice que esto debo hacer. Cuando mis pensamientos están llenos de Cristo Jesús, obedeceré la palabra de Dios. Reflejaré el carácter de Cristo a las demás personas. Y entonces el Dios de paz estará conmigo. Qué maravillosa promesa, mis hermanos. Cuando pienso realmente en Cristo y obedezco su palabra, el Dios de paz estará conmigo. Te quiero preguntar, ¿Cristo ocupa tu mente? ¿O en estos momentos hay pensamientos que están robando tu paz? Hay una preocupación en tu vida, un pensamiento que ronda tu cabeza. Y que en esta mañana, aunque estás frente a tu computadora escuchando la palabra de Dios, tus pensamientos están volando en esa preocupación, en esa situación que no puedes controlar, que simplemente debes dejar y descansar en Dios. Piensa en Cristo, mi hermano. Piensa en la persona de Cristo Jesús. Pero ¿qué significa pensar en Cristo? ¿Será que significa sentarme debajo de un árbol, mirar las estrellas? Pensar en Cristo, no necesariamente, mis hermanos. Mis pensamientos perseveran en Dios cuando. O pienso en Cristo cuando. Cuando le amo con toda mi mente. Y significa decisiones conscientes que hacemos bajo la guía del Espíritu Santo. Y vamos a dejar algunos pasajes, mis hermanos, por si quieren revisarlos en sus tiempos devocionales. Pero me dice la palabra de Dios que mis pensamientos perseveran en Dios cuando le amo con toda mi mente. Cuando he sido transformado por medio de la renovación de mi mente. Cuando tengo la mente de Cristo. Cuando mi mente está enfocada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Cuando pienso en las cosas del Espíritu. Y cuando llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Son decisiones conscientes que como hijo de Dios podemos tomar. Y tenemos el poder en el Espíritu Santo para hacerlo. Para tener la mente de Cristo. Para ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Cuando tengo la mente de Cristo, cuando mi mente está enfocada en las cosas de arriba, cuando pienso en las cosas del Espíritu de Dios y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, entonces mi mente reposará en él. Mis pensamientos estarán seguros en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis pensamientos estarán seguros en esa completa paz, en esa perfecta paz que el Señor ha prometido
a los que perseveran en sus pensamientos en Él. Cuán importante es la mente, mis hermanos. Cuán importante es tener nuestra mente segura en Dios y no dejar que ningún pensamiento me robe la paz. No permitas, mi amado hermano, que esos malos pensamientos de afanes, de ansiedades roben tu paz, sino permite que tu mente sea llena de Cristo Jesús y de su preciosa palabra. Que tu mente se apoye en Dios. También me dice la Escritura que la paz de Dios la disfruto cuando vivo en la plenitud del Espíritu Santo. Y en este punto no vamos a profundizar como deberíamos. De hecho, ninguno de los puntos, cada uno de los puntos de por sí representaría por lo menos una predicación. Y en esta, acerca de la plenitud del Espíritu Santo, tuvimos la oportunidad el día miércoles, en el culto de oración, de aprender en la enseñanza de nuestro hermano Javier lo que significa la plenitud del Espíritu Santo. Pero con respecto a la paz, se me dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gálatas 5:22 me dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La paz hace parte del fruto del Espíritu Santo o de lo que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona que es 100% controlada y dirigida por él. Una persona que vive en la plenitud del Espíritu Santo es una persona, un creyente que ha sido que es controlado, que es dirigido y que es lleno por el Espíritu de Dios. Esa persona obviamente disfrutará de la comunión con Dios, de la perfecta paz de Dios. Y mi paz es robada cuando me ocupo de las cosas de la carne. Mi hermano, un creyente que es controlado, dirigido, lleno por el Espíritu de Dios, disfrutará de esa paz. Y a pesar de que todos, como siervos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, todo el que ha sido regenerado tiene el Espíritu Santo, pero no todos disfrutan de una vida plena en el Espíritu Santo. No toda persona es controlada, no todo creyente es controlado o dirigido por él, pero sí está a nuestro alcance el poder vivir una vida plena en la plenitud del Espíritu Santo. Una persona que vive en la plenitud del Espíritu Santo es una persona que se ocupa en las cosas del Espíritu de Dios. Es una persona que piensa en las cosas del Espíritu de Dios. Es una persona que vive en una perfecta comunión con Dios y que además refleja el carácter de Cristo. Cuando yo leo Gálatas 5:22 me di cuenta que ahí está el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo busca reproducir el carácter de Cristo en mi vida. Por eso cuando yo gozo el fruto fruto del Espíritu, cuando permito que ese fruto del Espíritu Santo se refleje en mí, me pareceré a Cristo. Seré como Cristo. Y las personas verán a Cristo en mí. Y entonces seré un creyente espiritual. Mis hermanos, mi paz es robada cuando me ocupo en las cosas de la carne. ¿Qué significa eso? Significa cuando en mi vida hay pecados no confesados. Hay pecados no confesados en tu vida. Hay pecados que como creyente te impiden disfrutar de la paz de Dios. Hay situaciones, mis hermanos, en las cuales vives alejado de Dios. Hay pecados en tu vida, mis hermanos. Hay pecado oculto en tu vida. El pecado que no te permite disfrutar de esa perfecta paz de Dios. A veces menospreciamos consecuencias del pecado y pensamos que como creyente el pecado no tiene ninguna consecuencia en mi vida, pero el pecado siempre afecta mi comunión con Dios y no me permite disfrutar de su paz. Y te quiero decir en esta mañana que no te encuentras impotente contra el pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti como creyente. Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y en Romanos 8:13 me dice que por el Espíritu debo hacer morir las obras de la carne. Tengo la palabra de Dios que en 2 Timoteo 3:16 y 17 me dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. No para pecar, sino para toda buena obra. Y tengo la confesión de mis pecados. Cuando confieso mis pecados,
Dice que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y puedo restaurar mi comunión con Él. Por lo tanto, mi hermano, no estamos impotentes ante el pecado. Y te quiero preguntar, ¿hay pecado en tu vida que no te permite disfrutar de la paz de Dios? ¿O vives, mi amado hermano, en la plenitud del Espíritu Santo? Amén si es así. Amén si puedes disfrutar de una vida llena, controlada, dirigida por el Espíritu de Dios. Y finalmente, la paz de Dios la disfruto cuando echo toda mi ansiedad sobre Él. Quisiera que me regalaras unos minutos finales para que podamos profundizar en este pasaje y sacar todas las enseñanzas que podamos de este pasaje Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primeramente se me dice que por nada. Esta maravillosa promesa me está diciendo que por nada debo estar afanoso. Porque para Dios todo lo que tú estás viviendo es importante, por pequeño que parezca. Por nada debo estar afanoso, mis hermanos. Y cuando dice nada, es literalmente nada. ¿Por qué afanosos? Porque el afán es uno de los principales ladrones de nuestra paz. El afán y la ansiedad son los principales ladrones de nuestra paz. Y el Señor Jesús en Mateo 6 del 25 en adelante nos explica claramente por qué se produce el afán en nuestras vidas y cómo debemos manejarlo. No permitas que el afán te robe la paz. Luego me dice que sean conocidas. ¿Acaso Dios no conoce lo que estoy pasando? Por supuesto que sí, mi amado hermano. Pero cuando yo me acerco a Dios en oración, cuando yo le expreso a Dios por medio de la oración mis peticiones, le estoy demostrando mi confianza. Le estoy demostrando que confío en Él. Le estoy demostrando un sentido de gratitud. Y le estoy demostrando que dependo absolutamente de Él, que confío en su perfecta voluntad. Y cuando hago esto, la oración, hermano, se convierte en un acto de alabanza y de adoración a Dios, que le glorifica. Por eso me dice que tengo que acercarme a Él, que mis peticiones deben ser conocidas delante de nuestro Señor. Me dice que con toda oración. La oración verdadera, mis hermanos, es un verdadero antídoto contra el afán. Tienes una vida de una oración de calidad. Experimentas oraciones de calidad o tu vida de oración es pobre. O tu vida de oración es simplemente, Señor, gracias por estos alimentos y listo. Y todo el día vives sin tener una comunión plena con Dios. Cuando miramos esas oraciones, como la hemos visto en los miércoles de oración, la oración que hizo Daniel, la oración que hizo Nehemías a Dios, vemos una oración profunda. Y pensamos, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son mis oraciones a Dios? ¿Cómo es mi tiempo de calidad de oración con mi Dios? Y se me dice que con ruego, mi hermano. Ruego significa derramarme delante de Él. Tiene un sentido de súplica delante de Dios. Y cuando hago esto, tengo descanso verdadero. ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste delante de Dios en ruego, presentando esa petición que te afana, presentando esa situación que está robando tu paz? ¿Cuándo fue la última vez que rogaste a Dios y pudiste descansar plenamente en Él? Luego se me dice que con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias, mis hermanos? Porque independientemente de lo que estés pasando, siempre debes acercarte a Dios con un sentido de gratitud. ¿Por qué? Porque Él hizo la paz conmigo. Porque independientemente de que esté en estos momentos sin empleo, de que esté tal vez viviendo escasez, de que tal vez mi situación de salud no sea la mejor, mis hermanos, debo acercarme a Dios con acción de gracias. Y tal vez esa es la parte que nos falta en nuestras oraciones. No tenemos sentido de gratitud delante de nuestro Dios. Y Él me dice que debo acercarme con toda oración y ruego, pero también con acción de gracias, porque Él ha hecho la paz conmigo. Debo agradecerle porque ya no estoy en guerra con Él, sino que Él ha hecho la paz conmigo y en el momento que parta de este mundo estaré con Él para siempre. Y segundo, debo acercarme con acción de gracias, porque independientemente de lo que esté pasando, y aunque no lo comprenda, todas esas cosas serán para mi bien. ¿Crees esto?
¿Crees que la situación que estás viviendo al final será para tu bien? Tal vez ahora no lo comprendas, mi hermano, porque estamos limitados. Nuestros ojos son limitados por el tiempo, por el espacio. Pero en un sentido eterno, todo lo que yo estoy viviendo al final será para mi bien. Y por eso debo acercarme a Dios con un sentido de gratitud completo. Y viene la promesa, mi hermano, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará mi corazón y mis pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Sobrepasa mi entendimiento porque es eterna. Es una paz que viene del Dios eterno. No puede ser limitada por el tiempo ni por el espacio. No la puedo comprender, mi hermano, en su totalidad, pero sí la puedo disfrutar. Y esa paz será como ese castillo que guardará mi corazón, que guardará mis pensamientos en Cristo. Qué hermoso que mi corazón esté guardado en Cristo. Qué hermoso que mis pensamientos estén guardados en Cristo Jesús y no se pueda acercar ningún ladrón de paz a robarme la paz que por gracia me pertenece, que por gracia el Señor me ha concedido. Primera de Pedro 5:7 me dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, y aquí rápidamente quiero darte dos puntos que me dice Pedro. Me dice que debo confiar en Dios, en que toda mi ansiedad la debo echar sobre Él. Debo confiar en su poder. Hermano, cuando tú cargas a tus espaldas el afán, estás intentando hacer el trabajo de Dios. Si alguna vez en tu oficina o en el lugar donde trabajes has intentado hacer el trabajo de tu compañero, sabes lo afanoso que es hacer el trabajo de otra persona, lo duro, lo cansado que nos sentimos. Ahora imagínate intentar hacer el trabajo de Dios. Estás afanando por situaciones que no puedes controlar y se salen completamente de tu control. Eso es el afán, afanarme por un área que solo le pertenece a Dios, un área en la que Dios es quien debe trabajar. Y Dios lo ha hecho así para que yo aprenda a confiar en Él, para que yo aprenda que no todo lo puedo controlar con mis fuerzas, sino que simplemente debo echar toda mi ansiedad sobre Él. No sigas cargando esa ansiedad a tus espaldas. Descansa en Dios, échala toda tu ansiedad, como dice la palabra, delante de Dios. Y segundo, debo confiar en que Él tiene cuidado de mí. Hermanos, el Dios Todopoderoso tiene cuidado de un ser tan limitado como yo, de un ser tan insignificante como yo. El Dios Todopoderoso tiene completo cuidado de mí. El salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermano, el Dios Todopoderoso, creador del universo, tiene cuidado de un ser tan insignificante como nosotros y tiene un cuidado perfecto de cada uno de nosotros. ¿Confías en el cuidado de Dios? ¿Confías en el amor de Dios? Adán y Eva no confiaron en el amor de Dios y pensaron que Dios les estaba escondiendo algo. Pensaron que Dios les estaba privando de alguna cosa y le creyeron a la serpiente. Y al desconfiar del amor de Dios, hoy vemos las consecuencias. Primera de Pedro 5:7 me dice que debo confiar en Él echando toda mi ansiedad sobre Él, confiar en su poder, pero también confiar en su amor porque Él tiene cuidado de mí. Mi paz es robada, mi hermano, cuando cargo con el afán a mis espaldas y no tengo una vida de oración de calidad. Mi amado hermano, tenemos a nuestros ojos delante de nosotros una herencia valiosa, que es como un océano, mi hermano, en el cual hay valiosos tesoros, como lo es la paz de Dios. Tesoros que el Señor nos ha dejado, nos ha dado la salvación, amén. Pero además de eso nos ha dado muchas cosas con las que podemos disfrutar, como es su perfecta paz. Y a veces nos quedamos solamente en la orilla y no experimentamos ese infinito océano en el cual podemos profundizar y sacar todos esos tesoros que encontramos en su palabra. La paz de Dios es una herencia que el Señor me ha dejado. Es un testamento que Él me ha dejado y que está a mi plena disposición. No te prives de la paz de Dios. En esta mañana, mi hermano, espero que podamos experimentar, que podamos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dejado una herencia valiosa, una hermosa promesa, una hermosa bendición, que es tu paz, Señor. Que aunque no la podemos entender en totalidad, la podemos disfrutar.
Permite, Señor, que podamos disfrutar de tu paz independientemente de lo que estamos viviendo, Señor. Que tu paz, Dios mío, llene todas nuestras vidas, Padre Santo. Gloria y honra a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.